En estas últimas semanas se han presentado muchos casos dentro del mismo problema, del conflicto en sí que hemos tenido, en esta transición gubernamental y todo lo que ha sucedido. Y hoy queremos despejar algunos temas que refieren netamente a la seguridad del Estado con Wilson Santamaría, viceministro de Seguridad Ciudadana, que nos acompaña. Gracias, buenos días, ¿cómo está? Bienvenido. Gusto, un saludo a la gente que nos ve. De inicio yo quiero hablar sobre algunos casos que todavía están quedando ahí con ciertas especulaciones y, para ser precisos, el caso terrorismo, por ejemplo. Toda la investigación que se ha venido realizando en todos estos años. ¿Cuál va a ser la situación de pronto de aquellas personas que han quedado detenidas, las investigaciones que han continuado y las especulaciones que se han manejado en torno al hecho? Bueno, buenos días, Héctor, a la gente que nos ve. El gobierno tiene propósitos y misiones claras, el gobierno de la transición democrática, y esos se están cumpliendo. Elegir nuevos vocales, que la Asamblea ha viabilizado una ley que inmediatamente tiene que aprobar la convocatoria, los plazos que irán avanzando como corresponde, y obviamente una tarea fundamental es garantizar la convivencia entre ciudadanos. Eso quiere decir desplegar los dispositivos de seguridad para garantizar, evitar cualquier brote de acciones o grupos irregulares. Este conflicto lamentablemente ha aflorado la presencia de ciudadanos extranjeros en el país. La aprehensión de venezolanos con uniforme de la Policía Nacional, con armamento de la Policía Nacional, no solo ha puesto en alerta, sino ha evidenciado la intención de generar zozobra en el país. La detención en Santa Cruz de un ciudadano colombiano que ha recibido protección de connacionales bolivianos y que resultó pertenecer a las FARC, por supuesto que también termina de conformar un escenario de preocupación respecto a la seguridad del país, ¿no es cierto? Esos elementos tienen que quedar claro, han sido puestos a conocimiento del Ministerio Público para establecer las investigaciones necesarias. Y aquí hay algunos elementos adicionales. El ataque a algunas estaciones policiales no solo buscaba la desmovilización de la policía, sino buscaba el robo de armamento, que es lo que ha ocurrido en algunas estaciones policiales. Se ha aprehendido ya un par de personas con equipamiento de manejo exclusivo de la Policía Nacional. ¿Cuál era su intención? ¿Qué buscaban? ¿Con quiénes se contactaban y qué es lo que en realidad estaban gestando? Es parte de una investigación que se está desarrollando, apoyada por los grupos especiales de la Policía Nacional y obviamente a la cabeza del Ministerio Público. Obviamente estos temas de seguridad del Estado se manejan en cierto nivel de discrecionalidad, por eso es que comprenderás, no podemos revelar una serie de datos que hacen a garantizar la seguridad propia y la unidad de la patria, ¿no? Lo que sí puedo decirte es que hay certeza desde el gobierno de la transición de identificar, aprender, reducir y evitar cualquier brote de acciones irregulares que rompan la tranquilidad del país. Hoy nuestra prioridad, como la presidenta del Estado lo ha instruido y el ministro de Gobierno, es pacificar el país y garantizar el retorno a las actividades. Viceministro, es al punto al que yo quería llegar, al tema de extranjeros. En alguna oportunidad el ministro de Gobierno había referido a venezolanos, cubanos, colombianos, en fin, y una serie de criminales que aparentemente se han infiltrado dentro de estos grupos para cometer hechos delictivos. ¿Qué va a suceder con estas personas y también con aquellos que han sido detenidos? Le pongo un ejemplo, en Sencata. Todos los acuerdos han establecido una cosa. Inmunidad no es sinónimo de impunidad. Y este gobierno, el tiempo que dure, no va a negociar la ley. Y quienes tienen antecedente, indicio de participación en actividad delictiva, van a ir a la cárcel. Eso está claro. ¿Qué ocurre además? Los ciudadanos cubanos que han sido detenidos con sumas en efectivo bastante grandes que no han sabido cómo explicar. En varios de los dispositivos de seguridad se ha aprehendido a gente con cantidades superiores a los 100.000 bolivianos que no saben explicar el origen de esos recursos. Por lo tanto, ¿qué configura eso? Un escenario de arengamiento, de fuerza, de financiamiento para generar zozobra entre la ciudadanía. En el caso de los extranjeros que con prueba, con armamento, con robo de equipamiento policial, han sido puestos a la justicia ordinaria y están con detención preventiva. En el caso de Sencata hay otros elementos, porque se ha verificado que no eran solamente ciudadanos del Alto,
los que asediaban esta planta industrial de Sencata, sino que se ha identificado gente proveniente del municipio de Achocalla y de Viacha. Y aquí hay varios elementos. El primero, ¿de dónde han obtenido dinamita como si fueran confites? Para destruir las paredes, para intentar ingresar a esta planta. ¿Y cuál era su objetivo? Su objetivo no era la toma de la planta, era hacerla volar, para generar resultados fatídicos incuantificables que iban a atentar en contra de medio Ciudad del Alto, ¿no es cierto? Había otro interés, había un plan que lo que pretendía era generar mayor convulsión y un baño de sangre, ¿no? Y tres cosas en esto, Héctor. Se ha acusado al gobierno de forma irresponsable y mentirosa de que se ocultaban cuerpos de gente fallecida dentro de las instalaciones de Sencata. Es bueno que la gente lo sepa con la mayor transparencia. El Ministerio Público, a la cabeza de una comisión de fiscales, ha ingresado el miércoles anterior y el jueves a las instalaciones. Han verificado de punta a canto que no existía absolutamente nadie en esas condiciones, o peor, herida dentro de Sencata. Pero además, se ha verificado la quema de 3 vehículos, se ha tumbado en 3 áreas el muro perimetral de una extensión de 8 hectáreas, y lo más complicado, nuestras Fuerzas Armadas están con armamento regulado por la norma militar, y lo que la Fiscalía ha recogido son casquillos de revólver y de arma corta 22. Aquí le hago un paréntesis. Yo recuerdo muy bien que en uno de los informes que ha presentado el Instituto de Investigaciones Forenses, ellos especificaban el tema del calibre. Como usted bien manifestaba, hay una reglamentación con el tema de uso de las armas y claro, se puede especificar cuáles son las que utilizan las Fuerzas Armadas, pero aquí son otras. O sea, no han muerto con una bala de los militares, para ser precisos, sino ¿de dónde venían entonces? Varios elementos aquí. Primero, trayectoria. Las balas, los casquillos y los espacios donde se han colectado los impactos no son de Sencata hacia la avenida 6 de marzo, es decir, no son que hubieran sido disparados por parte de los órdenes de seguridad del Estado hacia la ciudadanía. La trayectoria de las armas cortas son de forma contraria, del exterior de la planta hacia adentro. Inclusive hay gente que tenía información, que ha tenido alguna información reservada, que pretendía generar impactos en áreas que son inflamables, ¿no es cierto? Segundo, las Fuerzas Armadas tienen un manual de uso de la fuerza, igual que nuestra Policía Nacional. Y las armas del reglamento tienen otro calibre, distinto al que se ha colectado por el Ministerio Público, no por el Ministerio de Gobierno, ni mucho menos, ¿no? La gente del IDIF, que es la que se ha desplazado en estos sectores, tiene esa información, se está procediendo con una serie de pruebas para establecer, ahí se pueden obtener varias cosas, ¿no es cierto? Con pruebas de balística no es muy complicado, toma su tiempo. Finalmente, hay ciudadanos que han sido aprehendidos producto de la revuelta en masa, ¿no es cierto? Esos ciudadanos, en el marco de los acuerdos, que se ha verificado que no tienen mayor participación, por supuesto que el Ministerio Público desestimará una situación jurídica mayor. Pero en el caso de la aportación de armas, de ciudadanos extranjeros, de gente identificada en la quema de domicilios particulares con imágenes, va a ser puesta a disposición de la justicia para que rinda cuentas como corresponde. Es un trabajo que va a ser un poco lento, pero la prioridad, la instrucción del ministro de Gobierno hoy es garantizar la transitabilidad, el retorno a las actividades. Este reporte de Trinidad, por ejemplo, muestra que la carretera Santa Cruz-Trinidad tenía no bloqueos, no bloqueadores, no personas que agredían a los transeúntes. Lo que tenemos son saldos de la convulsión, promontorios de tierra, árboles tumbados, un par de zanjas que los gobiernos municipales en esa jurisdicción y en algunos casos con el apoyo del ABC van a coadyuvar en el restablecimiento, que es lo que hemos tenido también en La Paz. Si bien no existe ninguna persona movilizada, la cantidad de daños que se han generado con zanjas, el levantamiento de rieles de tren, tumbar pasarelas, es lo que dificulta la transitabilidad en la Ciudad del Alto, y más allá todavía en nuestra conexión con la provincia de Aroma, tiene promontorios de tierra para poder desplazarnos a Oruro, que se está
interviniendo como corresponde para garantizar la transitabilidad respectiva. Hoy el único foco de conflicto que se tiene es el trópico de Cochabamba. Ya en Sacaba hay un repliegue lento, comprensible porque han tenido, ¿sabes la cantidad de gente que se ha movilizado? Son 25.000 personas. Eso no se desmoviliza en un par de minutos, implica un tiempo y un acuerdo suscrito con el Cono Sur que está rehabilitando la vía Cochabamba-Oruro, y ahí tenemos 2 espacios todavía movilizados para Otani y Confital, que son donde se han registrado estas piedras en contra de transporte interdepartamental y algunos camiones, y son los que están generando una lentitud en el provisionamiento de productos cárnicos. Y todo esto paulatinamente se va recuperando. Ahora, hablemos de aquellas personas que han formado parte del gobierno y que en la actualidad son buscadas por órdenes de aprehensión. Le voy a poner 2 ejemplos claros: Juan Ramón Quintana y Vilma Lanoca. A ver, en esto yo quiero despejar dudas, ¿no? Se ha acusado al gobierno de que se ha dispuesto una cacería en contra del anterior gobierno y que se va a apresar absolutamente a todos los que han respaldado a la administración del señor Morales. Y eso es mentira. El ministro de Gobierno ha sido muy enfático respecto a la actuación del señor Quintana, que desde nuestra perspectiva tiene muchos temas que aclarar, desde la masacre en Pando, el Porvenir, pasando por varios otros escenarios de conflicto y de convulsión que ha tenido el país, incluido el fraude electoral que ha sido confirmado por la Organización de Estados Americanos. Pero son casos muy específicos, ¿no? En el caso de la señora Lanoca, no es que no justifico al Ministerio Público ni al Gobierno Nacional, pero no es que se les ha ocurrido disponer un mandamiento de aprehensión contra ella porque sea del MAS. Hay un porqué bien delicado. Por supuesto, lo que ha ocurrido es que durante su administración se ha alquilado garajes bajo dependencia del Ministerio de Cultura, se ha dispuesto funcionarios para que se preparen bombas Molotov, se ha dispuesto la compra de material inflamable y se ha instruido que funcionarios bajo su dependencia generen convulsión en los alrededores de Plaza Murillo. Pero además, se ha aprehendido a 4 funcionarios que, de acuerdo a las declaraciones que el Ministerio Público hará conocer en su momento, han revelado que esas instrucciones provenían de esta exautoridad. ¿No es cierto? ¿Qué se hace en esos casos? Se otorga salvoconductos, se permite que se vayan del país sin rendir cuentas después de haber intentado derramamiento de sangre, pero por supuesto que no. La justicia no se tranza. Y si bien existen privilegios para algunas autoridades por mandato de la Constitución, no se va a otorgar impunidad absolutamente a nadie que tenga que responder a la ley. En el caso del señor Laguna, que fue director de la GETIC, las declaraciones de la gente que ha sido parte de la administración del órgano electoral es la que ha revelado su participación irregular. Nada tenía que ver él en el proceso electoral. Era una atribución específica del Tribunal Supremo y los vocales. Claro. Por lo tanto, ese es otro caso en el que la ley tiene que aplicar y hacer su trabajo, igual que con el señor Quintana. En esto quiero dejar establecido que no es el gobierno el que ha dispuesto su aprehensión, es el órgano judicial a través del Ministerio Público. Y lo que se hará es coadyuvar con los mecanismos de seguridad del Estado para que sean puestos a disposición de la Fiscalía, declaren y la ley obre como tiene que obrar. Es así, y claro, no solamente quiero tocar, aprovechando el tema de las exautoridades y ese tema del control, hablando específicamente en las fronteras que me imagino se ha activado para buscar a Lanoca, a Quintana, en fin, también con Faustino Yucra, aquella persona que se convirtió en un hecho viral después de la llamada telefónica con Evo Morales, en fin. La pregunta también es la misma, ¿no? ¿Dónde está? ¿Qué es lo que está pasando para poder identificar el lugar preciso donde se encuentra él? ¿Cuáles son los controles que se ejercen? Bueno, Héctor, comprenderás y la ciudadanía que reponer la institucionalidad en el Estado no ha sido una tarea muy fácil, porque la prioridad instruida por la Presidenta del Estado ha sido pacificar, dialogar, y dialogando nos hemos trasladado a todo riesgo a los lugares de conflicto para devolverle tranquilidad al país. Obviamente estamos en esta otra fase en paralelo de la institucionalidad. Ya el ministro de Gobierno ha dispuesto el cambio de la Dirección de Migración. Es el licenciado Marcel Rivas Falcon el que se hace cargo de esta instancia, y por lo tanto inmediatamente se está coadyuvando con el Ministerio Público y los organismos de seguridad del Estado para coadyuvar en el control de las fronteras, de tal forma que los ciudadanos y ciudadanas que tienen cuentas pendientes con la justicia asuman como corresponde. En el caso del señor Yucra, él tiene un grado de participación en complicidad, ¿no es cierto? Porque no solo
se ha revelado el audio de la instrucción del señor Morales, sino que él en este audio accede a cumplir las instrucciones emitidas desde la distancia. Es que es tremendamente irresponsable estar uno a buen recaudo, tener 15 personas bajo su seguridad, que le paguen la estadía en otro país y mandar a generar convulsión a través de ciudadanos y ciudadanas que viven en Bolivia y que no terminan de entender el conflicto y con mentiras. Y en esto quiero ser muy enfático, Héctor. En todos los pliegos vas a notar una cosa en común. Garantía de continuidad de UPRE, FPS, mi riego, mi agua. Y nosotros decíamos, ¿por qué hay preocupación en esto? Si el gobierno de transición tiene la obligación de continuar. Y claro, los dirigentes contaban en las reuniones que la instrucción, que las consignas era, este gobierno no tiene que estar, no hay que permitir, porque todas las obras se van a parar, porque se van a quedar 10 años, porque se van a parar la construcción de módulos, porque no va a haber mi agua, mi riego. Mentira y mentira y mentira tras mentira. Y aquí aprovecho de decirle a la Ciudad del Alto, por ejemplo, la presidenta en las siguientes horas va a anunciar la suscripción de un contrato para 50 tinglados para unidades educativas en la Ciudad del Alto. Va a entregar en un par de días también 3 módulos educativos que han sido concluidos, que no los hemos hecho nosotros, lo tenemos claro, pero que la continuidad del Estado en beneficio de la gente tiene que primar. Por lo tanto, retornando a lo principal, el señor Yugra, el señor Quintana, la señora Lanoca y varios otros que sean identificados con prueba respecto a su participación para romper con la seguridad del Estado y la unidad del pueblo boliviano, van a ser puestos ante la ley. Muy bien, le agradezco mucho por acompañarnos, despejar algunas dudas y entendemos que ciertos temas son en esos momentos seguridad del Estado y que tiene que continuar con la investigación correspondiente, pero valga la entrevista para aclarar algunas dudas que tenía la población. Claro que sí. Viceministro de Seguridad Ciudadana, Wilson Santamaría, le agradezco mucho por acompañarnos en la revista El Día. Que tenga buen día. Un gusto. Que le vaya muy bien. Un saludo a la gente. Muchas gracias. 7 de la mañana, 56 minutos. Vamos a una pausa, quédese con nosotros. Esto es Al Día.